El 4 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes de Egipto, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento histórico que cambiaría para siempre la comprensión de la antigua civilización egipcia. Carter encontró el primer vestigio de la tumba de Tutankamón, un evento que conmocionó al mundo y desató una fiebre de egiptología. Tutankamón fue un destacado faraón del antiguo Egipto, desempeñando el papel de último monarca de su ilustre familia real durante el ocaso de la dinastía 18, en el periodo que abarca desde el año 1334 hasta el 1325 a.C., según la cronología establecida en el Imperio Nuevo de la historia de Egipto. Su padre, el también ilustre faraón Akenatón, se presume descansa en la tumba KB55, mientras que su madre, identificada como la hermana de Akenatón, se ha corroborado a través de una prueba de ADN realizada en relación con una momia conocida como la Dama Joven, hallada en la tumba KB35. Tutankamón ascendió al trono con tan solo 8 o 9 años, bajo la sabia tutela del visir Ay, quien finalmente se convertiría en su sucesor, y posiblemente, también en un pariente cercano. Contrajo matrimonio con su media hermana, Angesenamón, y juntos engendraron 2 hijas, ambas lamentablemente fallecidas, la primera a los 5 o 6 meses de gestación, y la segunda poco después de nacer. Los nombres del faraón, Tutanjatón y Tutankamón, se interpretan como imagen viviente de Atón y imagen viviente de Amón, siendo el cambio de Atón a Amón efectuado después de su fallecimiento. Tutankamón, con gran determinación, restableció la religión politeísta que caracterizaba al antiguo Egipto, revirtiendo las reformas monoteístas impulsadas por su padre. Asimismo, mostró su generosidad y apoyo a las óremes de 2 cultos fundamentales, incluyendo el de los sacerdotes de Amón. Comenzó un ambicioso proyecto de restauración de monumentos antiguos que habían sufrido daños durante el previo periodo amarniense. Además, trasladó los restos de su padre al majestuoso Valle de los Reyes y trasladó la capital de Ajetatón de regreso a Tebas. A pesar de las adversidades que enfrentó, Tutankamón sufrió de múltiples problemas de salud, incluyendo una deformidad en su pie izquierdo y osteonecrosis, que le obligaron a depender de bastones. Varios de estos bastones se encontraron en su tumba, junto con bumeranes y arcos, sugiriendo su habilidad en el uso de estos instrumentos. También padeció de otras dolencias como una leve escoliosis y malaria, condiciones que, posiblemente contribuyeron a su prematuro fallecimiento a la edad de 18 o 19 años. Su cuerpo fue sepultado en un modesto hipogeo destinado originalmente a otra distinguida personalidad. En 1922, Howard Carter hizo el descubrimiento de una tumba prácticamente intacta, gracias a excavaciones financiadas por Lord Carnarvon. Este hallazgo no solo capturó la atención de la prensa a nivel global, sino que también marcó un punto de inflexión en el interés renovado por la civilización del antiguo Egipto. La tumba, que albergaba más de 5.000 artefactos, incluyendo la icónica máscara funeraria de Tutankamón, que actualmente se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo, generó un renovado asombro por esta antigua cultura. El misterio y la fascinación que rodearon el descubrimiento se vieron aumentados por las trágicas muertes que ocurrieron poco tiempo después entre algunas de las personas involucradas en el hallazgo. Estos eventos llevaron a la popular creencia en una supuesta maldición del faraón. Una parte significativa del vasto ajuar funerario de Tutankamón ha sido exhibida en diferentes partes del mundo, generando un interés sin precedentes. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto autorizó estas exposiciones a partir de 1962, cuando se celebró la primera de ellas en el Museo del Louvre de París. Estas exhibiciones atrajeron a millones de visitantes hasta 1979. Aunque hubo un periodo sin exposiciones, se retomaron entre 2005 y 2011, incorporando además objetos pertenecientes a los predecesores de Tutankamón en la dinastía 18, como su padre Akenatón y la influyente reina Hatshepsut. Tutankamón, originalmente llamado Tutankaton al-Nasser, era el hijo de Akenatón, también conocido como Amenofis IV. La identidad de la madre de Tutankamón ha sido objeto de debate, pero la evidencia apunta a que fue una de las hermanas de Akenatón. Algunos argumentaron que Meketatón, la segunda hija de Akenatón y Nefertiti, podría haber sido su madre. Esta suposición se basó en un relieve de la tumba real en Emarne que mostraba a un niño en brazos de una niñera, mientras sus padres y hermanos parecían lamentar la muerte de Meketatón en el parto. Sin embargo, esta teoría se desestimó debido a que Meketatón falleció a la edad de 10 años, lo que hace que sea improbable que fuera la madre de Tutankamón. Además, en base a ese relieve, también se había interpretado que Nefertiti podría haber sido su madre. En el año 2008, un equipo de investigadores de la Universidad de El Cairo llevó a cabo análisis genéticos en los restos momificados de Tutankamón y otros individuos pertenecientes a la realeza del Imperio Nuevo. Los resultados de estos análisis revelaron que el padre de Tutankamón era la momia encontrada en la tumba KB55, identificada como Akenatón, y que su madre era la Dama Joven, cuya tumba se localiza en la KB35 y que resultó ser hermana de su esposo.
Este hallazgo descarta la posibilidad de que la dama joven fuera Nefertiti, ya que no existen evidencias que respalden que Nefertiti fuera hermana de Akenatón. Los investigadores afirmaron con un alto grado de certeza, aproximadamente un 99.99%, que Amenofis III era el padre del individuo encontrado en la Cave 55, quien, a su vez, era el padre de Tutankamón. Sin embargo, es importante señalar que ha habido debate sobre la validez y fiabilidad de los análisis genéticos realizados en momias debido a la posible degradación de los restos por descomposición. Algunos investigadores, como Mark Abolde y Aden Dodson, sostienen que Nefertiti era la madre de Tutankamón, argumentando que la similitud genética podría deberse a 3 generaciones de matrimonios entre primos hermanos, lo que implicaría que Nefertiti era prima hermana de Akenatón. Cuando Tutankamón ascendió al trono, contrajo matrimonio con su media hermana, Ankhesenpatón, quien más tarde cambió su nombre a Angesenamón. Esta unión dio lugar al nacimiento de 2 hijas, aunque lamentablemente ninguna de ellas sobrevivió a la infancia. A pesar de que solo se obtuvo un perfil genético parcial de los 2 fetos momificados, esta evidencia fue suficiente para confirmar que Tutankamón era el padre de dichos niños. Sin embargo, la identificación segura de Angesenamón como madre de los fetos no ha sido posible debido a la falta de datos estadísticamente significativos. Exámenes de tomografía axial computarizada realizados en 2011 revelaron que una de las hijas nació prematuramente, con una gestación de 5 o 6 meses, mientras que la otra nació poco después de un embarazo de 9 meses. La muerte de Tutankamón marcó el fin de su línea real en la dinastía 18. Tutankamón asumió el trono de Egipto a la temprana edad de 8 o 9 años, convirtiéndose en el faraón y adoptando el nombre real de Nekeperure. Su reinado abarcó aproximadamente 9 años, durante los cuales se dividió la posición de visir entre las regiones del Alto y Bajo Egipto. Usermón ejerció como visir principal en el Alto Egipto, mientras que otro individuo llamado Pentu también ostentó el título de visir, aunque no se ha esclarecido en qué región específica. La ocupación de Ay, quien posteriormente sucedió a Tutankamón, como visir también se encuentra en disputa. Un fragmento de lámina de oro hallado en la tumba KB58 parece indicar esta designación, aunque no con total certeza, ya que se menciona a Ay como sacerdote de Mat además del epíteto visir, hacedor de Mat. Este epíteto difiere de la descripción convencional utilizada para los visires, lo que sugiere que Ay podría haber empleado este título de manera informal o en un contexto sin precedentes. En el siglo III a.C., el sacerdote egipcio Manetón escribió una historia integral de Egipto en griego, conocida como la Egiptiaca. En esta obra, Manetón hace referencia a un faraón llamado Horus, quien gobernó durante 36 años, tuvo una hija llamada Asencheres que también ejerció el reinado durante 12 años, y un hijo llamado Ratotis que ocupó el trono durante 9 años. Aunque la famosa lista real de Manetón plantea cierta confusión en este punto, se acepta ampliamente que estos gobernantes corresponden al periodo de Emarne, que incluye a Tutankamón y Akenatón. Los faraones eran objeto de veneración después de su fallecimiento a través de cultos funerarios y templos dedicados a su memoria. Tutankamón fue uno de los pocos faraones que recibió adoración de esta manera en vida. Una estela descubierta en Karnak, dedicada a Amon-Ra y Tutankamón, indica que se podía recurrir al faraón como una deidad para solicitar perdón y liberación para aquellos que buscaban alivio de aflicciones causadas por el pecado. Templos dedicados a su culto se erigieron en lugares tan distantes como Cava y Faras en Nubia, lo que subraya la universalidad de su culto, incluso en el título de la hermana del virrey de Kush, Nubia. Se elaboraron epítetos especiales con el propósito de establecer una conexión entre el faraón, que ocupaba un rol divino, y el pueblo y los dioses al momento de su coronación. En el antiguo Egipto, la titulatura real también tenía la función de evidenciar las cualidades únicas de cada faraón y vincularlas con el reino terrenal. A lo largo de los siglos, los faraones eran identificados a través de sus 5 nombres, comenzando con el nombre de Horus como una tradición arraigada. El nombre original de Tutankamón al nacer era Tutanjatón, que carecía del nombre de Netido de un nombre asociado al dios halcón, ya que no se ha encontrado evidencia que contemple estos 5 nombres protocolarios. Desde 1877, se ha sostenido que Tutanjatón significa imagen viva de Atón, aunque es importante destacar que no todos los egiptólogos están de acuerdo con esta interpretación. El egiptólogo británico Batiscombe Begum planteó que esta antigua interpretación era incompatible con la teología de Akenatón, ya que se consideraría blasfema, y sostenía que Tat era un verbo en lugar de un sustantivo. El profesor Gerard Feck también compartía la opinión de que Tat era un verbo y señaló que Akenatón utilizaba la palabra Tit para imagen en lugar de Tat. Feck tradujo el verbo Tat como ser perfecto completo. Un bloque de Hermópolis descubierto en la actual localidad egipcia de El Asmunein, presenta una versión única del nombre de Sarra, escrita como Tutankuatón, utilizando Ankh como verbo y respaldando la antigua interpretación del nombre de este faraón como imagen viviente de Atón.
Una vez coronado, tras celebrar consejo con el dios Amón, Tutankamón realizó generosas donaciones que enriquecieron a los sacerdotes de los cultos de Amónita. Encargó la confección de nuevas estatuas de deidades elaboradas con los más finos metales y piedras, así como la construcción de nuevas barcas sagradas fabricadas con el preciado cedro del Líbano y adornadas con láminas de oro y plata. Los sacerdotes, así como todos los cantantes, bailarines y asistentes, retomaron sus funciones, y se les otorgó un decreto de protección real para garantizar su estabilidad futura. Durante el segundo año de su reinado, Tutankamón marcó el retorno al antiguo orden egipcio. Puso fin oficialmente a la adoración exclusiva al dios Atón y restauró la supremacía de Amón al levantar la prohibición sobre su culto. Restableció la forma politeísta de la religión del antiguo Egipto y devolvió los privilegios tradicionales a los sacerdotes de Amón. Tanto él como su reina eliminaron a Atón de sus nombres, reemplazándolo por Amón. Asimismo, trasladó la capitalidad de vuelta a la ciudad de Tebas, abandonando a Getatón, fundada por su padre. El primer acto de su reinado consistió en trasladar la momia de su padre desde su tumba en Ajetatón y sepultarla en el Valle de los Reyes, cerca de Tebas, un gesto que fortaleció su posición como gobernante. También supervisó la reconstrucción de estelas, santuarios y edificios en Karnak. Ordenó la construcción de nuevos edificios en Luxor, y dio instrucciones para la restauración de templos en todo Egipto que habían sido saqueados durante el periodo de Akenatón. El reino se encontraba en una situación económica delicada y en medio de una crisis después del controvertido reinado de Akenatón. Las relaciones diplomáticas con otros reinos habían sido descuidadas, y en este contexto Tutankamón se propuso restablecerlas, especialmente con Mitanni. Los obsequios de otros reinos hallados en su tumba indican que logró con éxito este objetivo. A pesar de sus esfuerzos diplomáticos, los registros en su templo funerario en Tebas revelan enfrentamientos con pueblos nubios y asiáticos. El ajuar funerario de Tutankamón incluía elementos militares, como armaduras, taburetes plegables adecuados para campañas militares y arcos, lo que sugiere su preparación para asuntos bélicos. No obstante, debido a su juventud y sus limitaciones físicas, que requerían el uso de un bastón para caminar, la mayoría de los historiadores coinciden en que es poco probable que participara personalmente en batallas. Dada su corta edad, es plausible que contara con asesores, entre los que se destaca Ay, quien posteriormente se convirtió en su sucesor, y el general Horemheb, posible yerno de Ay y su heredero en el trono. Horemheb dejó constancia de que Tutankamón lo nombró señor de la tierra como príncipe hereditario para mantener la estabilidad del reino, destacando también su capacidad para apaciguar al joven monarca en momentos de enfado. Como parte de su esfuerzo por restaurar el orden tradicional en Egipto, el joven faraón emprendió diversos proyectos de construcción, en particular en el templo de Karnak en Tebas. Ordenó la creación de la avenida de esfinges que conducen al recinto de Mut. Originalmente, estas esfinges habían sido esculpidas para Akenatón y su esposa Nefertiti, pero ahora se les agregaron nuevas cabezas de carnero y pequeñas estatuas del faraón. En el templo de Luxor, Tutankamón completó la decoración de la columnata de entrada que había sido iniciada por Amenofis III. Además, se llevó a cabo la restauración de monumentos dañados durante el reinado de Akenatón, y se crearon nuevas imágenes de culto dedicadas al dios Amón. Los festivales tradicionales, incluyendo aquellos relacionados con el toro Apis y la fiesta de Upet, volvieron a celebrarse. Se construyó un edificio con sillares de piedra, provenientes de los templos de Atón construidos por Akenatón en el este de Karnak, lo que sugiere que ya estaba en marcha la desmantelación de estos templos. Varios de los proyectos arquitectónicos de Tutankamón quedaron inconclusos al morir y fueron completados o usurpados por sus sucesores, en especial por Horemheb. La avenida de esfinges fue finalizada por su sucesor Ay, y Horemheb usurpó el conjunto. La estela de restauración también fue apropiada por este último, mientras que las piedras del templo de Nekhkepurre se reciclaron en los edificios de Horemheb. Tutankamón fue un joven de complexión ligera con una estatura aproximada de 1.67 metros. Sus características físicas incluían prominentes dientes incisivos frontales y una mandíbula superior distintiva, típica de la familia real Tutmósida a la que pertenecía. El análisis de las prendas halladas en su tumba, especialmente las dimensiones de sus pantalones y cinturones, sugiere que poseía una cintura estrecha y caderas redondeadas. En un esfuerzo por explicar tanto su representación poco convencional en el arte como su prematura muerte, se han planteado varias teorías médicas. Se ha especulado que Tutankamón podría haber sufrido de diversas condiciones médicas, como ginecomastia, síndrome de Marfan, herencia recesiva ligada al cromosoma X de Wilson-Turner, síndrome de Froelich, distrofia adiposogenital, síndrome de Klinefelter, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, síndrome de exceso de aromatasa junto con síndrome de craneosinostosis sagital, síndrome de Antley-Bisler, o alguna de sus variantes. También se ha sugerido que podría haber padecido epilepsia del lóbulo temporal congénita.
Sin embargo, se ha enfatizado la necesidad de precaución en estos diagnósticos. En enero de 2005, se llevó a cabo una tomografía axial computarizada de la momia de Tutankamón, revelando que presentaba un caso leve de paladar hendido y posiblemente una leve escoliosis. La exploración también identificó deformidades en sus pies, el pie derecho era plano con hipofalangismo, mientras que el pie izquierdo presentaba equinovaro o samba, además de sufrir osteonecrosis en el segundo y tercer metatarsianos. Estas condiciones podrían haber requerido que Tutankamón utilizara un bastón para caminar, ya que se encontraron varios en su tumba, algunos de los cuales mostraban signos de uso. Los análisis genéticos, a través del análisis STR, descartaron la hipótesis de ginecomastia, craneosinostosis y síndrome de Marfan. Además, las pruebas genéticas específicas para el parásito Plasmodium falciparum revelaron indicios de malaria tropical en la momia de Tutankamón, lo que la convierte en la evidencia genética más antigua conocida de esta enfermedad. Se encontraron rastros de ADN de varias cepas del parásito, sugiriendo infecciones repetidas con la cepa más grave de malaria, lo que podría haber causado una respuesta inmunológica fatal o un choque circulatorio. La TAC también reveló una fractura reciente en la pierna izquierda de Tutankamón, descartando la posibilidad de que se debiera a manipulación moderna de su momia, ya que una lesión reciente habría dejado bordes afilados. Además, se detectaron sustancias utilizadas en el proceso de embalsamamiento dentro de la fractura, lo que sugiere que se trataba de una herida abierta que no había mostrado signos de curación. No existen registros que detallen las circunstancias exactas de la muerte de Tutankamón, lo que ha dado lugar a un extenso debate y a la realización de importantes investigaciones. En última instancia, se ha llegado a la conclusión de que su fallecimiento probablemente fue el resultado de una combinación de múltiples trastornos debilitantes, una fractura en la pierna que pudo haberse originado en una caída hipotética, y una grave infección de malaria. La incisión de embalsamamiento se realizó en una ubicación inusual, y se descubrieron 2 niveles de resina en su cráneo, lo que ha llevado a especular que la momificación inicial del joven faraón pudo haber sido llevada a cabo por un embalsamador inexperto. En un momento se planteó la teoría de que Tutankamón pudo haber sido asesinado mediante un golpe en la cabeza, respaldada por el descubrimiento en 1968 de 2 fragmentos óseos dentro de su cráneo a través de radiografías. Sin embargo, esta teoría fue posteriormente refutada tras un análisis más detenido de las radiografías y una tomografía axial computarizada. Se determinó que estos fragmentos óseos intracraneales eran el resultado de manipulaciones modernas en la momia, ya que se encontraban sueltos y no adheridos a la resina de momificación. Además, no se hallaron pruebas de osteoporosis o de membranas calcificadas que pudieran indicar un golpe mortal en la cabeza. También se ha sugerido que el joven faraón murió en un accidente de carro debido a un patrón de lesiones aplastantes identificadas en su momia, incluyendo la ausencia de la parte frontal de la caja torácica y costillas. No obstante, las fotografías tomadas en 1926, al concluir las excavaciones de Howard Carter, muestran el pecho del faraón en un estado intacto, luciendo un colosal collar de cuentas con remates en forma de cabezas de halcón. La ausencia de este collar y de parte de la caja torácica se observó por primera vez en las radiografías de 1968, lo que sugiere que esta parte de la momia pudo haber sido removida por saqueadores en algún momento posterior a las excavaciones de Carter. Además, ya en 1968 había desaparecido una elaborada cinta que rodeaba la cabeza de Tutankamón, presente en las fotografías de 1926. En 2005, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y National Geographic llevaron a cabo una reconstrucción forense del rostro de Tutankamón. Para ello, encargaron la labor a 3 equipos distintos, procedentes de Egipto, Francia y Estados Unidos, que trabajaron por separado para recrear la apariencia del joven faraón. Aunque los equipos egipcio y francés tenían conocimiento de que estaban trabajando con los restos de Tutankamón, esta información fue ocultada al equipo estadounidense. Los 3 equipos produjeron resultados similares, siendo la reconstrucción facial francesa la que finalmente se moldeó en silicona. La tumba de Tutankamón se caracterizó por su inusual pequeñez en comparación con las tumbas típicas de los faraones. Esta particularidad puede atribuirse a la posibilidad de que su fallecimiento ocurriera de forma repentina, antes de la finalización de una tumba real de mayores dimensiones que se estaba preparando para él. Este inesperado deceso obligó a que la momia de Tutankamón fuera sepultada en una tumba originalmente destinada a alguien de menor rango, manteniendo así el periodo tradicional de 70 días entre el deceso y el entierro. A lo largo de los siglos, la tumba de Tutankamón fue objeto de saqueos en al menos 2 ocasiones en la antigüedad. Sin embargo, al observar los objetos robados, que incluían productos perecederos como aceites y perfumes, y considerando la evidencia de que la tumba fue restaurada después de estos incidentes, se deduce que los saqueos deben haber ocurrido poco tiempo después del sepelio.
Lamentablemente, la ubicación exacta de la tumba se perdió con el tiempo, ya que quedó enterrada bajo los escombros de tumbas posteriores cercanas, y además sobre su entrada se construyeron viviendas para los trabajadores del Valle de los Reyes. El abogado y financiero estadounidense Theodore Davis obtuvo los derechos de concesión para llevar a cabo excavaciones en el Valle de los Reyes desde 1905 hasta 1914. Durante este periodo, logró desenterrar 10 tumbas, incluyendo el hipogeo de Yuya y Tuyu, padres de la reina Tai, que aunque no pertenecía a la realeza, se encontraba en un estado casi intacto. No obstante, sus esfuerzos no produjeron resultados significativos en años posteriores. En el transcurso de sus excavaciones, Davis hizo descubrimientos relacionados con Tutankamón, como botones y empuñaduras con su nombre, así como su pozo de embalsamamiento en la tumba KB-54. En un momento, Davis creyó que esta podría ser la tumba perdida del joven faraón y publicó sus hallazgos como tal, expresando la preocupación de que el Valle de las Tumbas ya estuviera completamente explorado. En 1907, los egiptólogos William Garstin y Gaston Maspero invitaron al arqueólogo británico Howard Carter a unirse a las excavaciones en el valle, en nombre de George Herbert, conde de Carnarvon. Lord Carnarvon y Carter tenían la intención de obtener los derechos de concesión para excavar en el valle una vez que expirara la concesión de Davis. Sin embargo, durante los 7 años siguientes, se vieron obligados a realizar excavaciones en otras áreas de la necrópolis tebana. No fue hasta 1915 que Carter y Lord Carnarvon comenzaron una búsqueda sistemática en el Valle de los Reyes. Finalmente, en noviembre de 1922, Carter hizo el histórico descubrimiento de la verdadera tumba de Tutankamón, designada como KB-62. Para febrero de 1923, la antecámara de la tumba había sido meticulosamente limpiada, con la excepción de 2 estatuas centinelas. Se programó una fecha y hora precisa para la apertura de la tumba en presencia de un selecto grupo de testigos, que incluía a Lord Carnarvon, funcionarios egipcios, representantes de museos y el personal de la oficina de prensa del gobierno. El 17 de febrero de 1923, justo después de las 2 en punto, se rompió el sello de la tumba, marcando un momento crucial en la arqueología egipcia. Dentro de la tumba de Tutankamón se hallaron un total de 5.398 artefactos, entre los que se destacan un ataúd de oro macizo, la icónica máscara funeraria, tronos, arcos de tiro con arco, trompetas, un cáliz de loto, varios carros desmontados, alimentos, vino, sandalias y ropa interior de lino. El proceso de catalogación de estos objetos llevó a Howard Carter 10 años. Análisis recientes han revelado que una de las dagas encontradas en la tumba contenía una hoja de hierro de origen meteorítico. El estudio de esta daga y otros artefactos con más de 3.000 años de antigüedad proporciona valiosa información sobre las tecnologías de metalurgia en el Mediterráneo de la época. Es importante destacar que casi el 80% de los objetos proceden de los bienes funerarios de la reina faraón Neferneferuatón, incluyendo la célebre máscara de Tutankamón. En 2015, el egiptólogo inglés Carl Nicholas Reeves publicó evidencias que sugieren que un cartucho inscrito en la famosa máscara de oro de Tutankamón hacía referencia a Anjekhepurura, amada de Akenatón. Esto sugiere que la máscara originalmente fue concebida para Nefertiti, la reina esposa de Akenatón, quien utilizó el nombre real de Anjekhepurura tras la muerte de su esposo. La reina Neferneferuatón pudo haber sido depuesta en una lucha por el poder, privada de un entierro real, o sus bienes funerarios pueden haber sido incluidos en la tumba de Tutankamón por sus sucesores. El 4 de noviembre de 2007, 85 años después de su descubrimiento por Howard Carter, la momia de Tutankamón fue reintegrada a su tumba subterránea en Luxor. Fue colocada en un nuevo ataúd diseñado para preservarla de la humedad y el calor generados por los visitantes turísticos que acceden a la tumba. En 2009, la tumba fue cerrada para llevar a cabo trabajos de conservación, originalmente planeados para 5 años con el fin de restaurar las paredes afectadas por la humedad. Sin embargo, la revolución egipcia de 2011 retrasó el proyecto, y la tumba se reabrió en febrero de 2019. Durante muchos años, persistieron los rumores acerca de una supuesta maldición del faraón, posiblemente avivados por la prensa en busca de aumentar sus ventas en el momento del descubrimiento de la tumba. Esta supuesta maldición se basaba en las muertes prematuras de algunas de las primeras personas en ingresar a la tumba, siendo el caso más destacado el del mecenas de las excavaciones, Lord Carnarvon, quien falleció el 5 de abril de 1923, apenas 5 meses después del hallazgo del primer escalón que conducía a la tumba. La causa de la muerte de Lord Carnarvon fue una neumonía agravada por una erisipela facial, una infección estreptocócica de la piel y los tejidos subyacentes. El conde ya había experimentado una disminución de su salud debido a un accidente automovilístico en 1901. Siguiendo la recomendación de su médico, buscó un clima más cálido, lo que llevó a los Carnarvon a Egipto en 1903, donde el conde desarrolló un interés por la egiptología.
El estrés de las excavaciones, sumado a su frágil salud, contribuyó al desarrollo de la infección cutánea y finalmente, a la neumonía. Un estudio demostró que, de las 58 personas presentes durante la apertura de la tumba y el sarcófago, solo 8 fallecieron en los 12 años siguientes. Howard Carter, el arqueólogo que lideró las excavaciones, murió de linfoma en 1939 a los 64 años. Entre los sobrevivientes a largo plazo se encuentran Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, quien fue una de las primeras personas en ingresar a la tumba tras su descubrimiento en noviembre de 1922 y vivió durante otros 57 años hasta su fallecimiento en 1980. También se destaca el arqueólogo estadounidense John Ora Kinnaman, quien murió en 1961, 39 años después del acontecimiento. Cada historia tiene su propio protagonista, y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal, para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.